Bueno, regresamos aquí con ustedes. Está en línea ya el doctor Alfredo Polanco, que tiene hoy un tema interesante sobre salud. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes, bueno, específicamente todos los días, pero los lunes están pendientes de un tema médico. En el día de hoy, pues, como siempre, tratamos de llevar un tema acorde con lo que es la conmemoración de un día médico. Por ejemplo, salud sexual y reproductiva, quisimos traer el tema de la infección por VIH-Sida. Es un tema poco tocado y consideramos que es bastante importante hablar sobre la infección por VIH-Sida. El VIH, que es como se le llama, virus de inmunodeficiencia adquirida, es el virus que se produce lo que son las maneras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Un virus que en la década de los 80 causó bastantes estragos a nivel mundial, ya que el primer caso detectado fue en el año de 1981, pero no se sabía qué era lo que causaba esta enfermedad, donde se deprimía el sistema inmunológico, donde las personas que la padecían tenían enfermedades oportunistas como son infecciones pulmonares, infecciones micóticas, es decir, infecciones por hongos. Con frecuencia el paciente tenía neumonía, tuberculosis, tenía también cáncer, o sea, un paciente que su sistema inmunológico se debilitaba, enfermedad diarreica, etcétera. Pasaron 3 años para ya detectar o hacer un método en el cual se podría diagnosticar ya la enfermedad y se creó el reactivo y se pudo diagnosticar la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que es cuando el paciente tiene todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. A lo largo de los años, miren que ya han pasado 42 años de los primeros casos de VIH. Esta enfermedad se presentaba básicamente en pacientes homosexuales, hemofílicos, pacientes que consumían drogas, pacientes promiscuos, a propósito del tema de salud sexual. Posteriormente fue abarcando un segmento más amplio de la población. Habían países que eran más afectados que otros y todavía ocurre así, ya que epidemiológicamente en el continente africano existe la mayor población de pacientes infectados por este virus. O sea, actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, hay 39.6 millones de pacientes con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, en África, continente africano, existen alrededor de 25 millones. O sea que el resto de los casos están distribuidos en los diferentes continentes. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Porque es bastante importante nosotros hablar de la forma de manifestación de cómo se transmite la enfermedad. Importante que la población sepa que el VIH-Sida se transmite básicamente a través de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el virus se encuentra ampliamente en todas las secreciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se encuentra en el semen, en el líquido vaginal, se encuentra en la sangre, bastante importante, pero generalmente a través de las relaciones sexuales promiscuas es la forma más fácil de transmitir este virus. También se puede transmitir por pinchazos de agujas contaminadas. Por eso una de las primeras poblaciones infectadas por este virus eran los pacientes drogadictos que compartían agujas y concomitantemente tenían infección del VIH-Sida, también tenía infección del virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, que
se transmiten prácticamente de la misma manera. O sea, que son consideradas como infecciones de transmisión sexual o ITS. O sea, que es bastante importante tomar en cuenta eso. Hay que señalar que un paciente adquiere el virus de inmunodeficiencia humana y podría permanecer asintomático, o sea, no presentar ninguna sintomatología durante muchos años. En ese periodo de tiempo, ese paciente puede contaminar a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque mientras ese paciente, pues su sistema inmunológico todavía no esté deprimido, no va a presentar lo que son las manifestaciones clínicas del VIH, que es lo que se le llama SIDA. O sea, el paciente puede tener VIH positivo y no tener SIDA, que no es lo mismo. El paciente tiene SIDA cuando ya su sistema inmunológico está deprimido, ya que este virus invade lo que son los linfocitos, que son las células que defienden a nuestro cuerpo. Como el virus invade los linfocitos o células defensoras, nuestro cuerpo se queda a merced de cualquier tipo de infección. Sobre todo, por ejemplo, todos los pacientes que tienen tuberculosis, ¿qué tenemos que investigar? Tenemos que investigar que tenga SIDA. El paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad diarreica de larga evolución, que tiene 3, 4, 5 semanas con diarrea, pérdida de peso, malestar general, dolor de cabeza, infecciones por hongos, ¿qué tenemos que investigar? Que ese paciente posiblemente podría tener una infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Con respecto a cuándo se puede detectar el virus del SIDA en nuestro cuerpo, una persona pudo haber adquirido la infección por el VIH hoy y hasta no pasado más de 28 días, el paciente tiene un virus indetectable. Entonces, en ese periodo de tiempo que el virus no se detecta, ese paciente es contagioso, o sea, podría contagiar a otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente la infección por el virus de inmunodeficiencia humana se podría manifestar como un simple proceso gripal. Este paciente aparentemente no tiene nada, se le puede hacer la prueba de detección de VIH y va a salir negativa, pues todavía no hay una gran cantidad de anticuerpos del virus y por eso podría salir negativa. O sea, pasado ya ese periodo de tiempo, se le hace la prueba al paciente y va a salir positiva. Ojo con esto, siempre que un paciente salga con una prueba positiva al virus de inmunodeficiencia humana, siempre debe de hacerse una prueba confirmatoria. O sea, por el hecho de que a usted le hicieron una prueba rápida de VIH, no, usted no puede decir todavía que está infectado por el virus de inmunodeficiencia humana, pues pueden haber lo que se llaman falsos positivos. Por eso siempre la prueba debe de confirmarse. Hay una prueba confirmativa y ya ahí el paciente sí, el psicólogo, su médico de cabecera, llaman al paciente y le informan de la situación. Es importante señalar que ese paciente, por ejemplo, que ya nosotros tenemos detectado como que es un paciente VIH positivo, es un paciente que, gracias a los modernos avances de la ciencia, de la medicina, es un paciente que posiblemente no muera por este problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todavía no tenemos una cura para la infección por VIH, pero sí tenemos tratamientos que anteriormente era bastante difícil porque el paciente tenía que utilizar 3 y 4 medicamentos con múltiples efectos secundarios. Actualmente el paciente con una sola tableta donde se combinan varios medicamentos puede llevar una vida prácticamente normal sin tener incluso contagiar a su pareja. Es decir, que un paciente que los niveles, por ejemplo, que ya ha utilizado
el tratamiento, que tiene que usarlo de por vida, los medicamentos para el manejo del VIH, ese paciente ya puede tener relaciones sexuales con su pareja y no transmitir la enfermedad. Y tenemos que hablar de esto, Licho, porque, por ejemplo, la población común no conoce de esto y por eso es importantísimo incluso que los organismos del Estado, el Ministerio de Salud Pública, lancen campañas de orientación. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que han sido diagnosticados con VIH-Sida, aunque esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, ese paciente tiene que ir a Conavicida y a ese paciente se le van a facilitar todos los medicamentos de manera gratuita y ese paciente pues puede llevar una vida completamente normal. O sea, que puede estar con su pareja, puede tener relaciones sexuales y ese paciente no va a contaminar. Lógicamente, si ya ha usado su tratamiento para que no se vaya a malinterpretar. Con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que se presume que ya para el 2030, si continuamos como van los avances, posiblemente ya tengamos una cura para el SIDA. Pero mientras siguen los avances, los pacientes que son detectados, que han sido detectados con VIH positivo, lo que tienen que ir al organismo correspondiente y buscar su tratamiento, que es bastante importante. Por ejemplo, esta prueba a todos los pacientes que van a donar es una prueba obligatoria. O sea, por eso es prácticamente, es muy difícil que a través de transfusiones sanguíneas a un paciente se le pueda transmitir el VIH. Esto lo digo porque muchos pacientes que requieren transfusiones sanguíneas, pues en ocasiones se niegan a recibirla y hay pacientes que han preferido incluso que han estado bastante graves, ya cuando están al punto de fallecer, es que piden que se le transfunda una sangre. Las sangres son seguras. Pocas posibilidades hay de que a un paciente se le transmita el VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, lo que es la sífilis también. ¿Por qué? Porque toda la sangre que se va a transfundir tiene que ser procesada y se le deben de realizar todas estas pruebas para detectar que ese donante estuvo completamente negativo. Con Doctor, respecto, doctor, sí, los centros sí. de facilitación de esos medicamentos están distribuidos en todo el país. ¿Dónde están? ¿Cuáles son, más o menos, son públicos o son de ONG? ¿Cómo se hace eso? Son públicos, o sea, todo paciente, y por ejemplo, la mayor población de República Dominicana está concentrada en el Gran Santo Domingo. Por ejemplo, aquí Salud Pública con la visita, pero están distribuidos en todas las partes, o sea que esos medicamentos llegan a toda la población. Si mal no recuerdo, creo que el 80% de los pacientes diagnosticados con VIH o más en República Dominicana están recibiendo tratamiento. O sea que este es uno de los países donde pues hay acceso a esos medicamentos y todo el que se ha diagnosticado pues debe de ir al departamento correspondiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una cosa. Nosotros no hacemos la prueba de VIH, pero usted firma lo que se llama un consentimiento informado. Hay lo que se llama la confidencialidad, donde, por ejemplo, una persona que sale positivo, no se le dice, usted salió con VIH, no. Tiene que haber una conserjería. Donde no lo hacen así, está mal. Deben de decírsele al paciente con un psicólogo y orientársele al paciente de que ya existen los medicamentos para el manejo del VIH-Sida, para que ese paciente tenga un virus prácticamente pues indetectable o que la cantidad del virus sea tan poca que no exista la posibilidad de contaminar a otra persona. Por ejemplo, Licho, esto es bastante importante.
porque hay lo que se llama el tratamiento post-exposición. Me explico. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito médico, tenemos que bregar con todos los pacientes, todo tipo de pacientes. Positivo para VIH, positivo para hepatitis B, hepatitis C y todo. Si recibimos un pinchazo de un paciente X, puede ser un paciente contaminado, por ejemplo, un paciente en un quirófano que sabemos que tiene el virus, nos pinchamos accidentalmente, pues ese personal que ha tenido una exposición accidental debe de recibir en las primeras 24 horas, 48 horas, el medicamento de prevención. O sea, es un medicamento que lo va a utilizar durante 4 semanas post exposición y ya ese paciente lo más probable es que no vaya a tener la infección por el VIH. Igualmente, hay personas, por ejemplo, que han tenido relaciones sexuales pues dudosas y seguido van al epidemiólogo, doctor, mire, o doctora, tuve un problema, ahí se le hace un interrogatorio, qué tipo de persona fue y todo. Y si el paciente o la persona amerita que se le suministren los medicamentos, pues se le van a suministrar la medicación post exposición. O sea, nosotros por eso, si usted tiene una exposición accidental, si usted tiene un pinchazo y nosotros siempre se los decimos a nuestros médicos nuevos, los internos, preinternos de medicina, que son médicos que están entrando al ámbito hospitalario, que todavía no tienen la debida precaución, aunque nosotros siempre tratamos de orientar a esos médicos nuevos a siempre utilizar sus guantes cuando vayan a manipular fluidos, ver que todo paciente es como un posible paciente infectado, porque sé que nosotros tenemos que verlo. Claro está que cuando se va para quirófano, usted tiene que hacerle las pruebas al paciente, lógicamente. O sea, esto es bastante importante. Pero todos los pacientes, nosotros, en la forma de tocarlo y todo eso, los fluidos, tenemos que manejarlo como si un paciente está contaminado. ¿Usted Con tiene algo respecto, que decir, doctor, ya al final? ok, con respecto a los pacientes que por alguna razón u otra no han querido ir a los centros de salud a buscar sus medicamentos por vergüenza, por temor, señores, existen los medicamentos. Tenemos una gran cantidad de pacientes en República Dominicana y el mundo tienen 5, 10, 15, 20 y 30 años con el VIH-Sida y están vivos y están saludables. ¿Por qué? Porque sobrepasaron aquella etapa en la cual no había medicamentos, en la cual los medicamentos eran un poquito difíciles y llegaron a la etapa, llegaron al milenio donde tenemos esos medicamentos que son bastante buenos, que son bastante seguros, que son tolerables por la mayoría de los pacientes y que lo más importante es que son gratis. O sea, usted no tiene que dar un chele por esos medicamentos. Es lo mismo que si un paciente tiene tuberculosis, usted no tiene que pagar ese tratamiento, porque es un tratamiento que se lo facilita el Ministerio de Salud Pública. Esa es nuestra Bueno, conclusión humilde. pues doctor, muchas gracias por este aporte que usted siempre nos hace cada lunes aquí en Periodismo y Sociedad. Vamos a decirle que estará subido a YouTube y que podrán accesar en YouTube, en Periodismo y Sociedad RDTV, para que pueda verlo en extenso a la hora que usted pueda ese programa y también en el link lo podemos reproducir en distintos horarios. Doctor, muchas gracias. El día está lluvioso, cuídese porque la situación está. Doctor, quiero que me regale 2 minutos. Yo sé que usted A ver, tiene poco tiempo. Usted advirtió sobre la aparición de un brote de dengue fuerte, masivo. Y esta semana se manifestó ese brote. Se habla de que hay 5.000 camas, casos
ahí y escuché a mucha gente decir que no encontró cama para ser ingresado en centros médicos, lo que quiere decir que el brote es real y que parece que va en aumento. ¿Qué usted nos puede Sí, decir sobre eso? sí, precisamente durante este fin de semana he dormido poco. Bueno, mira, estoy en la clínica desde temprano. Ayer me pasé casi el día entero en la clínica, el sábado también, el domingo, y la mayoría son casos febriles, posible dengue. Y tenemos ya muchos pacientes con dengue. Yo aquí mismo tengo, yo como médico, yo solo, tengo 5 casos con dengue. Imagínense usted los otros médicos aquí en esta clínica. O sea que la mayoría de los pacientes que están llegando con síndrome febril presentan el dengue. O sea, estamos abarrotados. Por eso vamos a decirle a las personas que vamos a tener que cuidarnos, utilizar los repelentes. Miren, por ejemplo, el día de hoy está lluvioso. Tratemos de no acumular agua estancada, porque lo más importante, señores, son las medidas preventivas. Y de no tener medidas preventivas, lamentablemente, vamos a tener un incremento del dengue y algunos de los casos de dengue, lamentablemente, se complican. Eso Bueno, es lo que tenemos que decir. no le robo más tiempo, doctor, a los pacientes suyos que lo están esperando ahí. Muchas gracias y nos veremos el próximo lunes con otro tema tan interesante como este que usted nos ha traído en el día de hoy. Hasta la próxima, doctor Alfredo Polanco. Bueno, hasta el lunes. Hasta luego. Bye. Bueno, nosotros vamos a una pausa de inmediato y venimos ya con otros temas del día.